Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, como siempre le digo, en que Dios permita en su misericordia llegar por este medio esta bendita palabra, aunque sé y está profetizado que en estos tiempos pocos tendrán el oído para escuchar el evangelio verdadero de la cruz. El evangelio verdadero del camino que lleva a la vida eterna. Y en mi corazón está que usted, querido hermano, Dios pueda tocar su corazón. Así que me pongo a sus pies para continuar con esta bendita enseñanza en 1 Corintios capítulo 4, enseñanza número 10. Ayer vimos la 9 y nos quedamos, ayer explicamos por última vez el versículo 17. Entonces estamos viendo, benditos hermanos y hermanas, que este pueblo de los corintios estaba ya siendo engañado por falsos maestros, estaban ya metiéndoles veneno, porque es lo que viene Satanás a meter por medio de sus ministros, y que Pablo estaba tratando con todo amor de rescatarlos, que en ese momento Pablo no podía ir, pero envió a su Hijo amado, que era fiel en Cristo Jesús, que es muy importante lo que vimos ayer, porque solamente alguien así puede tener a Dios para redarguir, para exhortar, para amonestar y para convencer a los hermanos que estén en pecado y que sean humildes. Así que para esto fue Timoteo, para tratar de ayudar a este pueblo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra está viva, que no es para aquel entonces, que estos hombres ya están durmiendo, que la palabra es viva y la dejó plasmada Dios. Hasta que no llegue nuestro Señor Jesucristo, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, porque el ser humano siempre está inclinado a este tipo de pecados. Satanás es el mismo desde ayer, hoy y pasado mañana. Igual Dios. Así que siempre en el pueblo de Dios se repite y se repite y se repite la misma historia en los que son lentos para entender la palabra. Bueno, seguimos entonces en el versículo 10. Dice, 18, 4:18. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Aquí lamentablemente estamos viendo ya un fruto cuando uno presta oído a estos grandes maestros que se disfrazan, como lo vimos en la enseñanza número 9 y lo hemos visto en este capítulo. ¿Qué es el fruto que van a traer estos falsos representantes a una congregación? Van a traer una palabra y todo lo que haga esa ovejita va a ser en vano. La palabra envanecidos es que muchos siguen diciendo que son cristianos, muchos siguen cargando con la Biblia, muchos siguen yendo a las congregaciones, muchos siguen haciendo una obra, entre comillas, transparentes, como dicen Proverbios. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. De igual manera, muchos, como siempre le he recordado yo estos versículos para poder concordar, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, Señor, dimos palabra en las plazas. Les va a decir, todo ese trabajo que hicieron fue en vano. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de la cruz, porque dejaron la palabra sacrificio, porque quisieron mezclar la mesa del enemigo con la de Dios, y les gustó que llegaran otros que se metió en fundamento ajeno y escucharon un evangelio diferente que les gustó. Y por eso eran carnales, recuerde. Y también recuerde que Satanás primeramente busca gente inexperta,
Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera ido a ustedes. Porque en alguna ocasión también en las epístolas dice Pablo que las cartas eran duras, pero que su presencia ya no iba a ser débil cuando se practicara el pecado, que en su presencia él iba a señalar a los incrédulos y iba a limpiar en esa congregación y a dejar lo que es. Como si yo nunca hubiera ido a ustedes, porque recuerde que Dios ha delegado un poder a los verdaderos siervos de Dios, que es por medio de su presencia, para poner orden en una congregación. Dice en el versículo 19, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es muy importante este versículo. Y pronto iré a ustedes si el Señor lo quiere. Porque nosotros, benditos hermanos, ya le he dicho en cada versículo en donde Dios me permite enseñar y deshebrar bien cada enseñanza, que hoy hacen planes en las iglesias y dicen, tú te vas a ir mañana al reclusorio norte, por ejemplo aquí en México, ustedes van a ir acá, ustedes van a ir allá, y se sienten dioses. Y aún en el ministerio, aún en la obra de Dios, uno no hace lo que quiere, sino uno siempre se sujeta al Señor. Por eso se le llama Señor, porque es un amo. Y por eso a Dios se le llama Jehová de los ejércitos, porque nosotros en el ministerio, cuando estamos predicando y cuando estamos enseñando la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad, principados y gobernantes de las tinieblas. Entonces, si yo no dependo de Jehová de los ejércitos para que Él maneje el tablero del ajedrez, pierdo la batalla con mis ideas, haciendo mis estrategias. Entonces es muy importante que Pablo dice, si el Señor quiere. Porque de igual manera usted va a decir, bueno, claro que el Señor va a querer porque los corintios estaban siendo engañados. Pero de igual manera, el Señor, muchas ocasiones después del conocimiento, nos manda una prueba para ver si somos fieles, porque los corintios estaban pecando, sabían perfectamente bien que no tenían que haber escuchado a estos falsos ministros, mas sin embargo, Pablo dijo, igual y si el Señor los quiere dejar y a los incrédulos que los arrastre Satanás por incrédulos, bueno, si el Señor quiere. Ya el Señor había permitido mandar a Timoteo. Ya lo había permitido, porque Pablo siempre oraba. Ahora dice entonces, ¿verdad? Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no de palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y esto es muy importante, meditemos. Y conoceré no de palabras fingidas, no de palabras y oraciones interminables, no de hablar bonito. ¡Ah, Señor, por favor, te pido en el nombre de Cristo por este hermano y nosotros declaramos que va a tener dinero y que ya es sano! No. Esa es palabrería. Esa es palabrería. Usted, dígame si es cristiano y yo, por sus obras, lo voy a conocer. Y voy a saber si usted tiene el poder de Satanás que lo inclina al mundo y al pecado, o el poder de Dios que lo hace caminar en el mar. Porque hoy la mayoría de la gente se maravilla de palabras persuasivas, de humana sabiduría, de sabiduría humana, y se quedan maravillados de cómo puede hablar con palabrería un falso ministro de Satanás. Pero ya le dije, bendito hermano, lo que hice. Yo voy a ir y no me voy a fijar en sus palabrerías, sino en el poder que está en ustedes. En el poder. Recordemos, hay dos poderes. Acuérdense que yo ya le he dicho que el ser humano bíblicamente
es un instrumento nada más. Y por eso se nos dio libre albedrío, para escoger ya con conocimiento, ya como pueblo de Dios, que el pecado paga un salario, se sale Dios, me entra el mal. Y la justicia, está Dios y Satanás no me puede tocar. Así que si yo peco y se me sale el espíritu, obviamente el poder de Satanás me lleva al mundo, me lleva a hablar su palabra, me lleva con un poder a predicar la prosperidad y a practicar el pecado. Pero de igual manera, si yo puedo caminar en el mar, y si yo puedo estar en la cruz, y si yo puedo tener las alas del gran águila, y si puedo ser un ángel o un humano diferente a todos aquellos que están abajo, entonces me puedo dar qué poder trae usted. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En enseñanzas pasadas. Otra vez lo volvemos a concordar con Pablo. Dice, pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras que ustedes puedan decir, sino el poder de los que andan envanecidos. Y luego dice aquí, la palabra envanecido, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es creer que soy cristiano, estar trabajando dizque en la obra de Dios, y que va a ser muy triste y muy lamentable que usted trabaje de a gratis. Yo le pongo un ejemplo. Yo vivo solo, no vivo solo, pero le voy a poner un ejemplo. Yo vivo solo y contrato a una muchacha que me ayude aquí en la limpieza de la casa. Y yo le doy indicaciones de que haga comida, de que limpie el baño y de que lave la alfombra. Y cuando yo llego, ella hizo otras cosas que yo no le mandé. Y me dice, Señor, ya escombré la bodega, ya sacudí y lavé las ventanas, ya quité y limpié todos los objetos que había en su casa. Y yo le digo, aparentemente trabajaste en mi casa, pero yo no te mandé eso. A mí no me interesaba eso. A mí me urgía que hicieras alimento y me urgía que hicieras mi recámara. Así que fue en vano lo que hiciste. No te voy a pagar. Porque yo te contraté y todavía cuando te contraté te dije, ¿entendiste lo que vas a hacer? Sí, Señor. Bueno, yo me voy y ya hazlo y cuando regrese te pago. Así que no te voy a pagar porque no hiciste lo que yo quería. De igual manera Cristo, de igual manera Dios. Aquí vino a darnos unas instrucciones que ya hemos visto cuál es la obra verdadera, pero muchos están haciendo cosas que no se le mandaron y piensan que le están haciendo un bien a Dios, pero ya están envanecidos. Envanecidos es que todo lo que están haciendo no se les está contando como un tesoro, como dijo Cristo Jesús, atesoren donde no hay ladrón ni polilla, atesoren allá arriba, no aquí abajo, donde hay polilla. Bien, están envanecidos. Y nuestro deber, bendito hermano, y nuestro amor, es que ver que si usted está trabajando, que si usted quiere trabajar para Dios, pues le valga su trabajo. Exhortarlos, para eso fue mandado Timoteo. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, fíjese bien, ponga mucha atención, bendito hermano, sino en poder. Y hoy, como le he dicho, y como volvemos a concordar, porque en la enseñanza número 9, en la enseñanza número 8, nos los ha repetido Dios, que hoy mucha gente va a escuchar palabrerío, va a escuchar sabiduría y filosofía de este mundo, y la gente se queda impactada, y yo también me quedo impactado de cómo Satanás, en esa sabiduría de palabras, no respeta ni condición económica, porque van pobres, ricos, clase media, no respeta tampoco edades, van ancianos, están engañados los ancianos, están engañados la gente madura, están los jóvenes, los niños, y no respeta tampoco
condición de cultura, porque hasta profesionistas y gente indocta en el mundo están engañados con pura palabrería, con puras palabras escogidas, con puras palabras, como yo le voy a decir una cosa, y voy a poner de ejemplo, como aquí en México, los partidos de oposición, cada que va a haber elecciones, sobre todo presidenciales o de alcaldías, hacen sus campañas y prometen y prometen y la gente pues la engañan y cuando están en el cargo son una bola de engañadores y de mentirosos. De igual manera aquí, Satanás engaña, habla con palabras fingidas, con palabras muy bonitas, pero fíjese lo que dice, el reino de Dios, un verdadero ministro, un verdadero varón puesto por Dios, no es por palabrería, sino por el poder. Ahora, ¿cuál es el poder? Como ya hemos visto y lo volvemos a repetir, el árbol se conoce por su fruto. El árbol malo no puede dar buen fruto, refiriéndose a los ministros, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. El poder de un ministro es que camine en el mar, es que esté en la cruz, es que sea irreprensible, es que esté dando su vida como Cristo Jesús la dio. Yo no me voy a cansar de repetirle, porque en toda la Biblia, por eso aquí no me baso en las enseñanzas de oración, que les del ayuno, sino leemos toda la bendita palabra de Dios corrida. Y aquellos que en estos tiempos están diciendo, peligro, alerta, Cristo viene, permítame, yo no tengo que estar poniendo sus títulos para hacer mercadería de ellos, para tener 5K de visitas, 5,000 o 6,000 visitas, sino que le estoy leyendo la palabra corrida porque aquí habla de todo. Habla del juicio final, habla de los tiempos, habla del temor, habla del pecado, habla de lo que tenemos que hacer, habla de la cruz. Porque si yo me voy a enfocar para hacer mercadería y atraer la atención y a poner en la pantalla escenas de Satanás, del fuego, y a ver, vamos a ver, están tocando las trompetas, y nada más le digo, arrepiéntase hermano, porque ya estamos en los tiempos finales, pero no le digo qué es lo que tiene que hacer, ni le enseño la palabra, ¿verdad? ¿De qué sirve, hermano y hermana? Así está hoy, así están. Entonces, vamos, bendito hermano, el poder y el reconocer a una persona, pueblo de Dios, principalmente los representantes que están dando, o más bien que se dicen ser cristianos y se dicen ser ministros de Dios, no de palabra me van a convencer a mí, no con sus prédicas, porque las palabras de Satanás habla muy bonito. Habla tan bonito que dice, Dios es amor, no es cierto que tienes que cargar con tu cruz, Dios te ama, Él vino por pecadores, el único justo es Él, tú eres un humano, ya eres salvo, tú nada más ven, diezma, da. Ah, qué bonito es escuchar eso, pero no, el pacto que Dios nos pide mediante la fe para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, así dice la palabra, ¿verdad? Yo siempre le voy a recordar esta bendita palabra, que siempre la toco, porque es un versículo que a mí me impacta en Santiago, en donde habla a los cristianos, y habla a los cristianos Dios, y dice, muéstrame tu fe, cristiano, sin obras. Muéstrame tu fe sin estar en la cruz. Muéstrame tu fe sin amar. Muéstrame tu fe sin estar trabajando todos los días. Muéstrame tu fe sin estar padeciendo, sin estar desnudo, sin ser abofeteado, sin ser perseguido, si a veces en peligro de mí, como ya lo vimos. Muéstramelo. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Te voy a mostrar mi fe por lo que hago todos los días. Y ahí vamos, no de palabra. Y entonces, recuerde, bendito hermano,
que un cristiano que puede estar en la cruz, que puede estar amando como Cristo Jesús amó a la iglesia, es no por sus obras, no porque sea bueno, es porque simplemente santo, creyó, cumplió los mandamientos y es un instrumento de Dios. Y ese es el verdadero poder que Pablo quería ver, no de palabra, de soy cristiano, yo no he pecado, sino de cómo se conducía. Mucha profundidad hay aquí. Dice en el 21, ¿qué queréis? ¿Irá ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora, aquí estamos viendo también, benditos hermanos, el poder que Dios ha delegado a un representante que ha llegado a las vidas de cada uno de ustedes. Y así, la vara, cuando dice iré con ustedes con vara, es tú y tú no puedes venir aquí a la congregación. Ya no puedes estar aquí. Por necio, por terco, porque no te sujetaste, porque fuiste incrédulo. Y si yo te dejo aquí, va a leudar toda la masa. Pero primero se les está exhortando. Primero, Dios mandó a Timoteo para que se arrepintiera. Pero si cuando llegase Pablo, ni con esta carta, ni con lo que dijo Timoteo, se hubiesen arrepentido, entonces la vara que Dios ha permitido es esta, que donde estén 2 o 3 y que Cristo Jesús esté en medio, lo que desatemos queda desatado de los cielos y lo que atemos queda atado en los cielos. O sea que nosotros, los verdaderos siervos de Dios, tenemos el mandamiento de Dios de que los necios, los que no dan fruto, los que empiezan a contender, se les hace a un lado porque pueden enfermar al cuerpo. Pero primero hacemos la lucha para que se arrepientan. Primero vamos y les decimos el pecado. Entonces, por eso dice, ¿qué quieren que vaya? Ojalá se arrepientan con la llegada de Timoteo. Ojalá se arrepientan con esta carta que les estoy mandando. Porque si se arrepienten, yo voy a ustedes con amor y voy a ser manso con ustedes. Y claro, un discípulo, una ovejita que es obediente, que se arrepiente a la exhortación y a la amonestación, lloró y pidió perdón a Dios, ¿por qué me voy a enojar? Le voy a hablar mansamente, voy a ser manso. Y voy a poder seguirlo amando. Voy a poder seguirle dando mi vida. Voy a poderle seguir predicando la palabra. Pero la vara, recuerde que cada que usa la palabra vara es un castigo, bendito hermano y bendita hermana. Y muchos dicen que Dios nada más es el que puede castigar. Mira, hermano, vea, atienda la palabra. Un representante puede también, por medio de Dios, por medio de la sabiduría, por medio de lo que nos dice Dios, hacer un lado, como en el primer pueblo. El primer pueblo tenía la enseñanza de Dios, que aquella persona que agarraran en adulterio, en fornicación, robándole el buey, etcétera, y hubieran 2 testigos, el representante tenía que dar la orden de apedrar. Ya no consultaban a Dios, ya estaba escrito. Y también así está escrito para los que han tenido un crecimiento espiritual. Yo tengo el mandamiento de Dios y la orden, que aquel necio que esté practicando el pecado puede pasar la gangrena a todo el cuerpo de Cristo. Que un enfermo que ya no tiene salvación, un enfermo que ya está podrido, mejor se corta del cuerpo, aunque nos duela. Bien, eso es lo que dice. Esto, bendito hermano y bendita hermana, hoy no están en las congregaciones. Hoy no hay autoridad. Hoy no hay quien vele por las vidas de los demás, quien esté cuidando a las ovejitas. Hoy no hay quien no permita dejar entrar a Satanás. Esta es la verdadera doctrina. Vamos al capítulo 5. Dice en el 5. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer
de su padre. Bien, en aquellos entonces, pues nos estamos remontando hace 1900 años, porque también hay que meditar en la palabra, bendito hermano y bendita hermana, porque en estos tiempos ya es normal si a mí me dicen que un hijastro abusó de su madrastra, ¿verdad? Y se metió con, que un hijo de algún padre, pues se metió con su madrastra. Eso ya es normal. Eso es el pan de día, el pan diario en el mundo. Y no nada más eso, sino cosas peores. Claro que aquí está profetizando ya Dios, no aquellos tiempos en que Pablo estaba, sino está profetizando Dios estos tiempos como el diluvio, antes de que viniera el diluvio y que el ser humano tenía que estar lleno de maldades. Es una de las profecías para saber que Cristo Jesús llega. Pero bueno, vamos a remontarnos hace 1920 años, es más, ya no tanto. Vamos a remontarnos, si usted es una persona de mi edad, yo tengo 58 años, cumplo 59 en marzo del 2023, y si usted es más viejo todavía, usted recordará que cuando yo tenía, por ejemplo, 13, 14 años, eso no se veía. No se veía tanto que fumaran marihuana en la calle, que estuvieran moneando en la calle, ahora ya es el pan de cada día, ya es normal ver a personas drogándose, ya es normal ver a la juventud toda tatuada, toda con aretes, toda greñuda. En mis tiempos no había, empezaba a verlo. Bueno, bien, en aquel entonces era un pecado muy grave lo que estaba pasando, que un cristiano, que se llamaba cristiano, estuviera en fornicación. ¿Y por qué fornicación y no adulterio? Bueno, adulterio para la señora, pero la señora quizás no hubiera sido cristiana, pero el siervo sí era cristiano y tenía una madrastra que era esposo o pareja de su padre. Pues se fue y se metió. Fornicación, porque este cristiano no estaba casado. Era un cristiano que no estaba casado dentro del matrimonio que la bendita palabra habla. Ahora, lo estaba metiendo. Por eso, fíjese bien, ¿qué pasa cuando yo empiezo a adorar al hombre? Cuando empiezan a venir falsos maestros y yo los empiezo a escuchar, empiezo a amanecerme y empieza a entrar poco a poco el pecado sin darme cuenta. Y empiezan a hacer, ese es el fruto que traen los falsos maestros, un desorden. De hecho, Satanás es el que trajo el desorden. Dios es un Dios de orden. Y de igual manera, en las congregaciones que tienen pura palabrería, pero que no muestran el poder de Dios en sus vidas estando en la cruz, hay desorden, hermano y hermana. Hay pecado, ¿verdad? Y bueno, esto estaba pasando. Un discípulo que tenía relaciones con su madrastra. Luego dice, y ustedes están envanecidos otra vez. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometía tal acción? Ahora aquí otra vez. Y ustedes están ya envanecidos. Ustedes ya no tienen el Espíritu Santo. Ustedes ya no tienen la sensibilidad porque son carnales. Porque aquella persona, bendito hermano y bendita hermana, que cuando ve a un hermano en peligro, que cuando ve a un hermano pecando, se lamenta y llora, es porque tiene el sentir. Y ese fruto es del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que nosotros íbamos a padecer juntamente con Él, es porque el que tiene a Dios le duele ver el pecado, le duele ver al mundo, le duele ver la situación en que está el ser humano sin Dios. Y se lamentan, y lloran, y piden, pero principalmente cuando un hermano, cuando un miembro de mi familia murió y empezó a hacer un pecado
¿Qué tenía que hacer yo? Lamentarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lamentarme y exhortar y lamentarme y ir a hacer al lado al que está haciendo tal pecado. Hacerlo a un lado. Pero cuando uno está envanecido, como en la mayoría de las iglesias, hay todo este tipo de gente dentro de esas congregaciones. Y como los cristianos son egocéntricos hoy y nada más ven por ellos y no tienen el sentir porque no tienen el Espíritu Santo, pues han perdido toda sensibilidad. La bendita palabra nos enseña y hay un versículo bíblico en donde nos dice que hay hombres pecadores que han perdido la sensibilidad porque el sistema nervioso espiritual es Dios dentro de mí. Pero si Dios se me sale, me pueden romper un miembro de mi cuerpo, me pueden sacar una muela espiritualmente hablando de mis hermanos y no me duele. Y el hermano que venía, ¿a quién sabe? Se fue a otra congregación. Ah, ok, gloria a Dios. Y no tienen sensibilidad, hermano. Entonces, este es otro fruto que la bendita palabra nos enseña cuando no se tiene el Espíritu Santo y cuando ya entró la vanidad. No están envanecidos. Dice aquí. Para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción. Dice, ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bien, le voy a decir. Pablo estaba a kilómetros de los Corintios, estaba haciendo una obra en otro lugar, estaba ausente en su cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Qué es esto? Es algo maravilloso, hermano y hermana. Porque cuando Dios nos hace seres espirituales, la palabra nos dice que Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en todos lados. Ahora, el estar presente en espíritu y ausente en el cuerpo es, por ejemplo, yo estoy aquí en la Ciudad de México, en la zona norte, y si yo tengo un hijo que Dios está mandando a predicar y ahorita está ausente, porque ahorita está ausente, mi hijo ahorita está llevando las buenas nuevas, en esta hora, en este día, ¿va? Está llevando las buenas nuevas junto con un hermano, está ausente. Pero ¿cómo puedo estar en espíritu con él? Con la oración. Con la oración. Pidiéndole a Dios. Pero se necesita ser un ser espiritual. Porque Dios escucha las oraciones y Dios es poderoso para que si yo le estoy pidiendo ahorita en este momento, o le pedí antes de empezar esta enseñanza, Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, yo no puedo estar ahorita presente para llevar el Evangelio junto con mi hijo. Señor, yo te pido, por favor, que hablen con denuedo tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo que toques el corazón de estas personas si son para ti, Señor bendito. Quita todo estorbo, bendito Padre. Entonces estoy en espíritu. Estoy ausente, pero estoy presente en espíritu. De igual manera, Pablo era una persona que estaba ausente, pero que no se olvidaba jamás del amor, de estar orando y de estar pidiendo. Entonces, eso es a lo que se refiere aquí. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Y claro, yo le voy a decir algo, porque podemos nosotros malentender la bendita palabra, ¿verdad? Nosotros no tenemos el juicio para mandar a alguien al lago de fuego y para darle vida eterna. Nosotros, como dijimos hace rato, de vara, sí podemos dar mediante el poder que nos ha dejado Dios y juzgar y tener la sabiduría de Dios mediante la palabra, de poder hacer a un lado, de poderlo quitarle la palabra, no para que se pierda, como dicen Tesalonicenses. Y el hermano que anda desordenadamente, hágalo a un lado, que no coma con ustedes,
a ver si así se avergüenza y regresa a la palabra. Puedo entender yo esto porque lo he puesto en práctica y me ha pasado. Algunas ocasiones, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de gente que no ha tenido un crecimiento espiritual, como ya vimos cómo empieza Corintios. Entonces, bien, de cierta manera, alguna ocasión que yo exhorté 1, 2, 3, 4 veces al hermano y a la hermana y se burló y no quiso, bien, me voy a ir adelantando, porque vamos a ver lo que es entregar a Satanás. Satanás está en el mundo. Usted como representante le cierra las puertas a esta palabra santa, a este altar santo. Y aquí se le dice, aquí nada más entra sangre, aquí nada más entra santidad, aquí nada más entra obediencia. ¿No quieres? ¡Pah! Entonces yo me pongo a orar por esa ovejita que todavía puede tener, para que Dios allá en el mundo los zarandee, ¿verdad? Así como también Satanás zarandeó a Pedro y Pedro abrió los ojos y se arrepintió. De igual manera, esta ovejita no se pierda y pueda regresar. Porque a mí me ha pasado que después de 6, 8 meses llegan llorando. Y yo le digo, gracias Señor por haber escuchado mi oración. Porque a los impíos Dios ya no les hace caso. Deja que tengan dinero, dejan que ría. Dios permite que Satanás los prospere, pero a los que ya no tienen oportunidad. Ahora, un pecado de fornicación o de adulterio se puede perdonar. Aquí, sí, hermano y hermana, dependiendo del crecimiento espiritual. Son tropiezos, pero siempre y cuando la ovejita se arrepienta y no lo vuelva a hacer. Porque recuerde que vimos en 1 de Juan 3, que el que practica el pecado, ok, ya me perdonó de fornicación y regreso y lo vuelvo a hacer y regreso y lo perdóneme, pero ya no, aunque usted sea un niño espiritual. Entonces, nosotros vamos aprendiendo a caminar como niños, tropezamos, nos levantamos. Tropezamos con otra piedra, pero no con la misma, nos levantamos. Y así, hasta llegar también a poder caminar. Pero recuerde que este fruto estaba porque estaban entrando ya falsos representantes. Bueno, entonces dice, dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya le dije lo que es juzgar. Juzgar aquí es ir con la palabra, que se arrepienta con la palabra, mas no lo puedo mandar al lago de fuego ni a la vida eterna. Mientras estamos nosotros aquí, la palabra de Dios dice que un representante puede juzgar y es con la palabra de Dios, para que se arrepientan. Ahora, ¿cómo puede Pablo juzgar ausentemente? En la oración. Padre, bendito, tú sabes lo que está pasando ahí en Corintios, Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por favor, porque yo se lo digo, hermano y hermana, que cualquier decisión que yo tome, aunque venga en la Biblia, es siempre con oración. Y siempre Dios pone en el corazón y nos fortalece con ciertos dones que no le voy a hablar ahorita porque probablemente no los conozca, ¿verdad? Por ciertos dones, y Dios nos dice y nos fortalece con alguna decisión que muchas veces nosotros estamos tomando para no errar. Porque Dios nos va a pedir cuentas de cada ovejita. Y si yo tomo una mala decisión de darle un castigo y por mi culpa se pueda perder por no consultar a Dios, cuidado. Bueno, y he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice aquí en el 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo que yo le dije hace unos momentos, ¿no? Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos tener una comunión con Dios. Y todo lo que se pide es por medio del mediador, por medio de Cristo. Reunidos ustedes y mi espíritu, fíjese bien, aquí está la reunión. Ausente en el cuerpo, pero en la oración, con seres espirituales y todos en armonía orando. Nuestra oración es una, juntos, aunque estemos
en diferentes lugares y en diferentes países. Reunidos en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya está. ¿Cuál es la reunión? Le dije que Dios es omnipresente, omnisciente, y que si tenemos el Espíritu Santo, todos somos uno en el mundo. Todos los que estamos en el mundo somos uno con Dios. Y nuestras oraciones son una para con Dios. Y yo puedo estar orando, porque también oro por los que no conozco, por los que están en el mundo y por los que guardan. Sí, hermano y hermana. Para la gloria de Dios, todos los días oro junto con todos los que tienen el Espíritu, porque ellos también, aunque no me conozcan, oran por mí, por los que guardan, por los que están en la cruz. Y entonces tenemos una reunión armónica con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero para poder tener esta riqueza, recuerde que no necesito ser de carne, que necesito ser un ser espiritual. Versículo 5. Bueno, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto es muy importante, mire. Yo ya he juzgado, yo ya he decidido, yo ya oré a Dios y ya me dijo y ya me puso en el corazón qué tenemos que hacer con ese hermano que tal pecado cometió. Entregarlo al mundo, cerrarle las puertas. Recuerda, el trono de Satanás está ahí afuera, está en el mundo, está abajo. ¿Sí? Fíjate bien. Para destrucción de la carne. Aquí, Dios va a actuar también. Y recuerde que Satanás es un instrumento. Y Satanás va a tener la orden de zarandear a esta persona para que diga ¡ay! Y regrese como un ser espiritual. Y ya no ande en los deseos de la carne. Porque la fornicación, el adulterio, el cine, el dinero, los deleites del mundo, el Facebook, la televisión, son deseos de la carne, que por eso en el bautizo yo fui crucificado, que por eso Cristo Jesús en la cruz fue destruida toda su carne. Fue destruida toda su carne, que por eso se le podían contar los huesos. Que por eso la bendita palabra de Dios dice que el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu está pensando en las cosas del Espíritu, que la carne y el Espíritu se oponen. Es por eso que aquí fortalezco toda esta enseñanza que hemos venido dando del bautizo, toda esta enseñanza que hemos venido dando de la cruz. Que las personas que se llamen cristianas y quieran estar dentro de una verdadera congregación, la carne la tuvieron que haber dejado afuera, que es la muerte, que es el mundo, y el espíritu. Aquí somos puros seres espirituales. Somos puros seres angelicales. Somos puros seres de arriba. Entonces, bien, muchas veces Dios permite, ¿verdad? ¿Sabes qué? Entrágalo al fuego de Satanás para que lo zarandee y para que diga, ¡ay! ¡Me dolió! Ah, pues eso es para que tu carne sea destruida. Para que el fuego de Dios consuma tu carne. Vente otra vez para que seas un ser espiritual. Recuerde también, más adelante vamos a ver en 2 de Corintios, en donde dijo así Dios por medio de Pablo: si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que desde el primer pacto hay enseñanza sobre esto. Ya le he dicho que el animal que se ofrecía para sacrificio, la carne no entraba, la carne era destruida afuera, la carne era destruida por medio de fuego. Únicamente entraba la sangre al altar. Entonces, yo espero que vaya entendiendo. Yo ya he juzgado a tal persona que tal hizo. Vamos a entregarla a Satanás para que sea destruida su carne y su espíritu no se ha destruido. Amén. Y ese es el castigo que puede dar Dios, no uno. Porque Dios se va a encargar en el momento de ese castigo para que esta persona pueda regresar y pueda ser una persona espiritual. Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne. Ya le dije el mundo, el mundo, ahí está el trono de Satanás. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Con esta finalidad, muchas veces nosotros usamos vara. Con esta finalidad, muchas veces nosotros tenemos el poder de Dios mientras juzguemos y mientras Dios nos lo ponga en el corazón para un fruto. Claro, yo le voy a decir una cosa. En Hebreos dice la palabra que bienaventurado el que no desmaye y el que soporta el castigo. Yo no le voy a decir que todos van a soportar el castigo. Aquí nos jugamos un volado, pero ya no queda en mí. Queda en la persona que Dios le va a permitir un castigo. Y si desmaya en el castigo, pues se perdió. Pero si no desmaya en el castigo, pues su espíritu se va a salvar, porque Cristo Jesús no viene por carne. Dios es un Dios espiritual. Cuando venga Cristo Jesús viene por seres espirituales. Seres que estén en la cruz. Seres que no estén militando en el mundo. Por eso dice, para que el espíritu no se pierda en el día del Señor. En el día que venga Cristo Jesús. Y usted va a decir, esta persona ya está muerta. Sí, pero pudo haber muerto en la carne, sin el espíritu, o pudo haber muerto espiritualmente. No espiritualmente que contriste el espíritu, sino pudo haberse le parado el corazón siendo una persona espiritual. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús dijo, no te voy a negar, Dios le permitió entregarlo a Satanás, porque así le dijo Cristo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Así hay una escritura, así lo enseña la palabra. ¿Y a poco el Señor, que tiene más poder, le dijo a Satanás, ay, porque me lo estás pidiendo, órale? No, porque Jesús amaba a Pedro y sabía que necesitaba una zarandeada para que se le cayera lo seco, como un árbol. Cuando tiene ramas secas, pues lo zarandeo para que se le caiga lo que no sirve. Entonces, vayamos entendiendo, yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, también, ¿para qué está Satanás aquí? ¿Y para qué es mi enemigo? Que a veces me sirve Satanás. ¿Y es mi servidor? Sí, pero si es que no desmayo, para volver a los pies de Cristo. Amén. Bueno, dice entonces, en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿qué es jactarse? Mire, jactarse es decir, yo soy cristiano, tengo tantos años, ya soy salvo, tengo la Biblia, doy palabras. ¿Se acuerda que vimos cuál era el fruto que yo estaban teniendo estos? Cuando dijo Pablo, y ustedes son enriquecidos y nosotros pobres. Y ustedes son reyes y nosotros no somos reyes. Y ustedes son y nosotros no. Estos ya tenían un fruto de jactarse. Como hoy, en las falsas congregaciones, yo ya me he cansado de ver cómo se jacta cada uno de su congregación, de su pastor, de lo que le enseñan, ¿verdad? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿de dónde entraron tantas sectas? ¿De dónde entraron tantas sectas en el cristianismo que dividió a Cristo? Como yo le he hablado, ¿de dónde entraron metodistas, adventistas, pentecostales? ¿De dónde entró todo eso? Que son, fíjese bien, son más de 800 denominaciones, si no mal me equivoco, que se llaman cristianas. Y usted ve que este tipo de doctrinas empezaron por los años de 1700, 1600, a 1800 y todavía 1900. Ahí están las historias. No empezaron esto en los tiempos de Cristo. No empezaron. Entonces, yo peco, un pecadito que haga, y yo no me doy cuenta cuando ya se me salió el espíritu, y me jacto y me sigo jactando del tiempo que tengo de cristiano y sigo enseñando la palabra, pero ya no la cruz. Y ya hago una doctrina diferente y le pongo un nombre. Pero se sigue llamando cristiana, pero con un sobrenombre. Y no estoy de acuerdo
con el otro, ni con el otro, ni con el otro, sino únicamente nos juntamos cuando alguien predica la cruz. Porque así se juntaban las tres sectas en los tiempos de Cristo Jesús. Escribas, saduceos y fariseos. No eran amigos. Pero eso sí, cuando se trataba de crucificar a Cristo o a Pablo, se juntaban los tres en contra de la cruz. Bueno, entonces, dice, no es buena nuestra jactancia. No se jacten de que conocen a Dios. No se jacten de que son cristianos. No se jacten de que están en la verdad. Dice, fíjese bien, no sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora bien, la levadura se utiliza generalmente para la panadería, para los panes. Ahora yo le digo, la levadura lo que hace es que de un pan de trigo, un pan verdadero, un pan puro, la masa leuda, como el oro, ¿verdad? Como yo le dije, una monedita de oro de 24 quilates de este tamaño, yo le puedo meter aleaciones y hacer una moneda de este tamaño de oro, pero ya no de oro puro, sino de 14 o de 12 quilates. Yo una monedita de este tamaño, la hice una moneda de este tamaño. Ahora, a la vista de alguien que va a comprar una moneda de oro, ¿cuál es la que le llama más la atención? Y más si la moneda está decorada preciosa. Pues la grande. De igual manera, yo le pongo el ejemplo. Alguna ocasión que nosotros teníamos únicamente por Dios, por añadidura, y que vivimos un tiempo también pobremente, pues tratábamos de economizar y de llenar el estómago con cosas baratas. Entonces, muchas veces se nos antojaba un pan dulce y cuando había, en ese lugar donde en aquel entonces yo estaba, había panes, ahorita le voy a poner ejemplo, de 15 pesos, chiquitos, de este tamaño, y habían panes de 5 pesos, de este tamaño, grandotes. Bien, uno tenía mucha levadura y a la vista se veía precioso con chuch. Y uno con hambre decía, uy, no, este no me va a llenar, yo quiero este de acá. Y cuando lo probaba, estaba insípido, pero se comía el chiquito y cada mordida que le daba, pues era un pan de trigo, un pan verdadero. Así también, bendito hermano y bendita hermana, cuando entra el pecado, empieza a leudar la masa, se empieza a ver un pan, una prédica preciosa, una prédica hermosa, y más el que tiene hambre, ve ese pan y ve el otro chiquito que sí llena y alimenta, y lo ven precioso, y dicen, no, vamos a ese pan no alimenta. Entonces, basta con que un representante meta una sabiduría vana para que toda la masa y todos los congregantes se jacten y el día de mañana parezcan un pan hermoso y se jacten de estar más preciosos que el chiquito que es verdadero. Yo espero que vaya entendiendo con lo que Dios me permite expresar por medio de comparativas y parábolas para poder entender esta bendita palabra. Bueno, por eso concuerda el versículo que acabamos de ver arriba, el 6, no es buena nuestra jactancia. Entonces, ya le dije lo que es leudar. Dice, para que sea, dice, límpiense pues de la vieja levadura. O sea, límpiense bien del viejo hombre, de la vieja sabiduría, de lo que tenían antes, límpiense, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos dice que este camino y esta sabiduría no tiene una gotita para poder introducir aquí. Ya todo es nuevo. Este camino no lo conocíamos. Recuerde que este camino espiritual, yo no puedo meterme a este camino trayendo un poquito
de levadura, que es la sabiduría del mundo, que son las costumbres del mundo, que son las costumbres de la carne, que es la fornicación en este caso. No la puedo meter. Así que dice la palabra, si va entendiendo, que dentro de una congregación usted permite cualquier pecado. Usted permite cualquier razonamiento que no sea bíblico. Usted permite algo que leude, que se jacte uno y que se vea más bonito. Y mira, hermano y hermana, está sucio. Porque Cristo Jesús, precisamente con su sangre, vino a limpiarnos de esa sabiduría. Como dijo Pablo, ¿verdad? Ahora todo lo estimo como basura. Toda esa sabiduría que yo tenía la estimo como basura, por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa. Aquí está otra vez. Y hablando, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la masa, con la masa se hace el pan. Por eso, tantas parábolas, tantos ejemplos en donde dice que dos mujeres se estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Qué molían? ¿Qué muelen? El trigo para hacer panes sin levadura, para hacer panes que alimenten. Entonces, nosotros, la vieja masa, pues era una masa que se ve muy bonita, ya le expliqué, con comparativas, con parábolas, pero esa masa que nos hacía grandes, que es lo que trajo Satanás, que nos hacía vernos bonitos, límpiense de eso, sepan que son sirvientes, sepamos que el grande es Cristo, dejemos la carne, dejemos el mundo y seamos una nueva masa hecha por Cristo Jesús. Y la nueva masa, pues es muy diferente a la otra masa. Sin levadura, sin jactarse, sin inflarse, sin dejar entrar otra doctrina. Recuerde que también hay una enseñanza de la levadura en los evangelios, en donde Cristo Jesús dijo a sus discípulos cuando iban en la barca, y cuando llegamos al otro lado, guárdense de la levadura de los fariseos, que también representa doctrinas, enseñanzas diferentes, enseñanzas que enseñan el mundo. Por eso dice, dejen la vieja levadura. O la vieja levadura es que si usted está en una congregación donde están hablando de las cosas de aquí abajo, pues es vieja masa. Eso ya lo tuve yo durante muchos años, ¿sí? Entonces, límpiense para que puedan ser nueva masa, sin levadura, como son, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Recuerde, bendito hermano, aquí habla de la Pascua que es Cristo, para poder concordar esta bendita enseñanza. En el libro del Éxodo, cuando el primer pueblo fue sacado de la esclavitud por Dios por medio de Moisés, y cuando se les dijo que hicieran la Pascua, que hicieran la fiesta por haber salido libres, recuerden que tenían que tomar un cordero pascual, recuerden que tenían que degollarlo y quemar toda la carne, que desde ahí empieza la sabiduría, y que únicamente la sangre iba a ser derramada para Dios, pero la carne tenía que quedar, y que no tenía que dejar ningún hueso roto, y que también lo que quedara de carne antes del amanecer lo tenían que consumir, y al amanecer no tenía que quedar nada de carne. De igual manera, Cristo Jesús viene por una iglesia donde no haya nada de carne, donde haya pura sangre, y tenían que comer panes con hierbas amargas y panes sin levadura, ya desde el Antiguo Testamento. ¿Qué significaba como una sombra de lo que iba a venir toda esta enseñanza? Que yo debo de comer los panes de hierba amarga, es que nunca se me olvide la amargura que yo tenía cuando era de carne, la amargura que yo tenía cuando estaba en la antigua masa, cuando estaba con la levadura antigua. Y comer el pan sin levadura es reconocer únicamente que el sabio y únicamente que la palabra de verdad está en la Biblia. Y no agenciarme su palabra, ni leudarme, ni sentirme como pavo real, ni transgiversarla, ni jactarme, sino saber que todo es prestado
y humildemente estar comiendo únicamente esta bendita palabra. Como dice la palabra, si alguien habla, hable conforme a las palabras, hable conforme a lo que está escrito, porque todo lo que no ven en la palabra es lenguaje de Satanás. Entonces yo le voy explicando siempre, bendito hermano y bendita hermana, apoyándome en la bendita palabra para concordar lo que desde el Antiguo Testamento Dios estaba preparando. Dice, para que sean nueva masa. Ahora, para que sean ustedes el pan. Así como Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo he descendido para que todo el que me come tenga vida y tenga vida eterna. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, cuando tenemos un crecimiento espiritual, Dios nos utiliza para hacer masa, para ir a dar de comer, para ir a dar un fruto. Dice, como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Ahora bien, ¿qué es esto? Que nuestra Pascua es un Cristo que si lo conocemos así, como que si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Que nuestra Pascua es la cruz, que es crucificar la carne, es dejar el viejo hombre, es dejar el mundo y resucitar como un ser espiritual. Esa es nuestra Pascua, esa es nuestra fiesta. Y no puede haber fiesta siendo de la carne, siendo del mundo, porque ahí no hay alegría. Hay alegría, hay cántico, hay gozo, hay fiesta cuando usted cree y cuando usted es una nueva masa. Cuando usted dejó la carne, cuando usted es un ser espiritual. Pero recuerde, el pecado me hace vano. El no estar exhortando y permitir otra congregación, otros falsos que vengan y que entren a mi oído. Recuerde que Pablo estaba despertándolos por medio de esta carta y por medio de Timoteo para regresar en sí, para que despertaran, porque ya el pueblo estaba en peligro, ya estaban envanecidos, ya había pecado y ya no les dolía, ya no se lamentaban. Entonces, ¿por qué era? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para concluir, hay dos poderes, o para que me entienda, no vaya a ser que soy hechicero, estoy poniendo parábolas. Hay dos varitas mágicas, una de Dios y otra de Satanás. Y yo soy un instrumento que me dejo tocar por cualquiera. La de Dios, si yo voluntariamente me dejo tocar, me vuelvo un ser espiritual. Y si me dejo tocar, me vuelvo un ser animal. Me vuelvo de carne. Y no hay compañerismo, porque el de carne se leuda, el de carne busca poder. Recuerda el pecado que trajo Satanás. Vas a ser como Dios. Claro que ese fruto es codicioso. Y el de Cristo, no eres nada. Humíllate, eres polvo. Sin mí no eres nada. Humíllate, ese pobre de espíritu. Porque yo te tengo el poder para darte las alas del gran águila. Ahí está la nueva masa y la vieja masa. La carne, el terrenal y el espiritual. La prosperidad y la cruz. Las riquezas temporales y las riquezas que no se ven. Pero para poder tener las de arriba, me tengo que limpiar. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que este lenguaje dé un fruto de vida en ustedes. Que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo se queden con ustedes. Le mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.